Quiero decir que a pesar de todo, feliz sábado para cada uno, hermanos. Y vamos a considerar en esta mañana los 3 errores de Pilato. Sin embargo, por contraposición, vamos a leer el texto de Josué 24:15. ¿Por qué? Porque por oposición a los errores de Pilato, después vamos a considerar la conducta de Josué cuando tuvo que escoger. Y ahí en 24:15 dice: escoge hoy a quién sirváis, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué los confrontó con la decisión y las consecuencias al pueblo. Y hermanos, todos los días tomamos decisión. La vida es una continua decisión. Y es una gran verdad que todas nuestras elecciones por decisión generan consecuencias. Algunas de importancia relativa, pero otras de suma importancia y trascendencia cuando se trata de vivir o de morir. Es la regla básica de la causa y el efecto. La persona de alguna manera puede controlar a veces sus decisiones, pero en muchas de ellas no puede controlar sus consecuencias. El ser humano o la persona aprende de 2 maneras a vivir la vida. La aprende por enseñanza o la aprende por experiencia, por acierto y por error. ¿Qué es el aprendizaje por experiencia? Siempre yo digo que la experiencia, como alguien una vez me dijo, es un gran maestro, pero puede llegar a matar a sus alumnos. No quiero contar porque se haría largo la experiencia con un primo mío, un primo hermano mío que murió de cáncer en los pulmones porque fumaba mucho. Y mi madre, recuerdo que cada vez que lo veía le decía: pero negro, deja el cigarrillo, ya te va a hacer mal. Sí, tía, pero ya lo voy a hacer, ya lo voy a hacer. Y llegó el momento cuando le descubrieron el cáncer y lo operaron, pero tuvieron que cerrarlo porque no había ya nada que hacer. Y en la recuperación que estaba teniendo, le dice a mi madre, que lo había ido a visitar: tía, después de esta, yo no voy a fumar más. Aprendió por experiencia, pero la experiencia terminó matando a la niña. Por eso Dios, que es el gran pedagogo, está Él por el principio de la enseñanza, por pedagogía. Por eso en uno de sus principios, Él dice: instruye, enséñale al niño en su camino, dice, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. O sea, hoy consideraremos los 3 errores de Pilato con respecto al juicio con Jesús que tenemos. Y vamos a leer en la Biblia algunos textos de esta experiencia en Mateo 27, del 11 al 26. Y ahí nosotros encontramos que dice que Jesús estuvo delante del gobernador y el gobernador le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los príncipes de los sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dice: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Y no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Y en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, cual quisiese. Y tenía entonces un preso famoso que se llamaba Barrabás. Juntos ellos les dijo Pilato: ¿cuál queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús, que se dice el Cristo? Porque sabía, dice, que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal,
su mujer, envió a él diciendo: no tengas que ver con aquel justo, porque hoy he padecido muchas cosas en sueños por causa de él. Mas los príncipes, los sacerdotes y los ancianos persuadieron al pueblo que pidiese a Barrabás y que a Jesús matase. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Y Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús que se dice el Cristo? Y dícenle todos: que sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Mas ellos gritaban más diciendo: sea crucificado. Y viendo Pilato, dice que nada adelantaba, antes se hacía más alboroto. Tomando agua, se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Muchos piensan que Pilato no es culpable porque todo lo que hizo fue cumplir con la profecía. Pero esto no es una profecía autocumplida. Este es el resultado de una ley de causa y efecto. Pero ahora veamos atentamente, porque la experiencia es un gran maestro, como dijimos, pero puede llegar a matar a sus alumnos. En el versículo 19 del capítulo 27, dice: y estando Pilato, él sentado en el tribunal, su mujer envió a él diciendo, y este es un dato que él recibe como para considerar la decisión que iba a tomar. Y la mujer le dijo, dice: hoy he padecido mucho a causa de este hombre en el sueño. No tengas nada que ver con el justo. O sea, no te dejes llevar por las circunstancias con él. Haz justicia. En el deseo de toda la gente, página 75. Sin embargo, dice Elena G. de White, Jesús no lo dejó a Pilato sin darle algo más de luz. Claro, por intermedio de su esposa le llegó el mensaje. Miren, Dios jamás, dice, permitirá que alguien tome una decisión sin que de alguna manera muestre su voluntad respecto a su decisión. La voluntad de Dios está expresada en las Sagradas Escrituras y hoy está al alcance de todo el mundo y de todos quien quieran leer. Por ejemplo, un ladrón no puede esperar que Dios conteste su oración para saber si debe o no robar un banco. Dios nunca enviará una señal tal, porque su palabra dice claramente: no robarás. Dios jamás dejará a alguien en la incertidumbre. Entonces, el primer error de Pilato fue no escuchar el consejo de Dios a través de su esposa, de no tener nada que ver con la injusticia en su juicio a Jesús. Dice, el versículo 23 dice: qué mal ha hecho, dijo Pilato, qué mal ha hecho. Ahora, completemos un poco más aún el cuadro. San Lucas 23:4 dice: y Pilato dijo a los príncipes de los sacerdotes y a la gente: ninguna culpa hallo en este hombre. Algunas versiones traducen delito. Ningún delito hallo yo en este hombre. Entonces, ¿por qué dejó que lo condenaran si no había culpa o delito? Y Marcos 15:15 establece algunas de las razones por las cuales Pilato dijo lo que dijo. Y dice, las razones estas las encontramos allí, dice, y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás. Había una presión de la multitud, había una presión del entorno social,
Y también había una presión política que condicionó a Pilato para su respuesta. El primer error fue no escuchar el consejo de Dios. Ahora, hermano, cuando nos encontramos o te encuentras en la encrucijada entre la lealtad a la palabra de Dios y a la multitud, a la sociedad, las costumbres del mundo, a consejos contrarios a veces a los principios de Dios, ¿a quién escuchamos? ¿A quién escuchamos? Alguien dijo que el poder sin convicción puede transformar al hombre en un cobarde. El segundo error de Pilato, Mateo 27, 21 y 22, fue escuchar, dice, la multitud. Preguntarle a la multitud lo que él sabía, lo que él tenía que hacer. Segundo error de Pilato. Miren, ya estaba Pilato a esta altura transitando el camino de su abdicación en la responsabilidad de su gestión para establecer la justicia. Cuando nos encontramos en las encrucijadas entre la lealtad a Dios y la lealtad a sus principios, cuando sabemos lo que Dios declara en las Escrituras, ¿a quién preguntamos? ¿A la multitud o preguntamos a Dios para lo que debemos hacer? El camino de abdicación de Pilato puede ser el camino de cualquiera de nosotros según a quién preguntemos o a quién escuchemos. Claro, primero desoyó el consejo de Dios. Y habiendo desoído el consejo de Dios, escuchó el consejo de la multitud. Ahora, en su cobardía preguntó él a la multitud a ver si podían decidir por él. Ya estaba abdicando de la responsabilidad que tenía. ¿A quién he de soltar? Él sabía muy bien a quién tenía que soltar si hubiese hecho justicia. Pero preguntó al pueblo, a la multitud, a la muchedumbre, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Cuando le dijeron Barrabás, entró en una crisis de principios morales. ¿Y qué haré entonces con Jesús? Saben que las crisis o la crisis moral de certeza o duda es una crisis de conciencia, cuando se sabe lo que hay que hacer y uno hace otra cosa. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es nuestra crisis? ¿Cuál es tu crisis de conciencia? ¿Cómo lo resuelves? ¿Cómo lo resuelves? ¿Escuchando a Dios o a la multitud o a la sociedad? ¿Cómo lo resuelves? Muchas veces yo creo que nos persigue la sombra de Pilato en estas cuestiones de principios o relatividades en las conductas o actitudes nuestras, donde tenemos que decir qué hacer con Jesús, que llaman de Cristo. Mira, querido hermano o amigo que estás escuchando, nunca debes preguntarle al mundo, nunca debes preguntarle a la multitud, a las masas, a la televisión, a los diarios, o seguir consejos existenciales de la vida del mundo. Porque en una lucha entre tú y el mundo, apuéstale al mundo, dijo Franz Kafka, escritor judío, checoslovaco, pero de origen judío, que escribió en alemán. En una lucha entre tú y el mundo, dice, apuéstale al mundo. Solo Jesús venció al mundo. Por eso dijo, confiad en mí, yo he vencido al mundo. Declaraciones como están en las Escrituras, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Son una advertencia pedagógica de Dios. Y a veces uno ve en las iglesias que ciertas costumbres o estilos de vida, de modas, y aún en la música, el vestir, y uno dice, y uno piensa en las advertencias pedagógicas de Dios, ¿qué sentido tienen para la vida de la iglesia? ¿Qué sentido tiene?
Si tienes que decidir permanecer del lado de Dios o permanecer del lado de Cristo o no, escucha primero el consejo de Dios y aférrate con fe a sus promesas. Y vamos por el tercer y último error de Pilato en su viaje de aplicación a los principios de lo que es la justicia. Fue lavarse las manos. ¿Para qué se lavó las manos? Para ser neutral. Hoy hay muchas personas que pretenden ser neutrales, ni de un lado ni del otro. Y quiero decirte que en el conflicto de la lealtad a Dios entre el bien y el mal, la vida y la muerte, no hay algo así como neutralidad. Jesús fue muy claro. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Lucas capítulo 11, versículo 23 o Mateo 12, 30 podemos encontrar estas declaraciones de Jesús. El lavarse las manos como Pilato no lo eximió de su culpa. Si es que aprendemos por modelo, como método pedagógico, bueno, Pilato es el mejor modelo de lo que no debemos hacer. Por lo tanto, digamos, hoy como ayer la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué haré con Jesús llamado el Cristo? Y aquí yo quiero volver como respuesta al ejemplo bíblico donde se encuentra, que es en Josué 24:15. Elegid hoy vosotros a quien sirváis, porque yo y mi casa serviremos al Señor. Dicen que a todo hombre le llega el momento en que tiene que decidir entre la verdad santa o el error fatal. Cuando uno lee acerca de la vida de Josué, uno encuentra la respuesta que necesitamos frente a las presiones y a las circunstancias entre la lealtad a Dios o la traición. Josué decidió por la convicción de la lealtad a Dios, por una vida de relación estrecha con Dios. No decidió por la presión de la multitud. Recuerden que el poder sin convicción transforma al hombre en un cobarde. Josué dijo, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien queréis servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. No cambió su convicción de los principios de Dios por la presión de la multitud. Él conocía a Dios por una relación muy estrecha que surge cuando uno lee su experiencia en el Antiguo Testamento. Él sabía cómo pensaba Dios. Él sabía cómo actuaba Dios. Él sabía cuáles eran los principios morales de Dios y que lamentablemente hoy están bastante perturbados esos principios. Él sabía cómo era la justicia de Dios. Él sabía cómo era el amor de Dios y sobre todo sabía cómo era Dios con sus promesas y bendiciones. Entonces él fundó sus respuestas y su vida en quien él sabía quién era y quién es Dios. Nos preguntamos, ¿no? ¿Sabes tú o sé yo o sabemos nosotros cómo es Dios? ¿Lo has vivido por experiencia o solo lo conoces de oídas como Job? En el libro de Job encontramos una gran reflexión. Porque después de todo lo que a Job le pasó y que hasta dudó de Dios y todo lo que ocurrió, finalmente en el capítulo 42, versículos 4 al 6, él le dice a Dios, oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Ahora la actitud era preguntarle a Dios para que Dios le enseñe cómo tenía que interpretar todo lo que le había ocurrido. Porque de oídas te había oído. Mas ahora, después de todo esto,
Dice, mis ojos te ven. Por tanto, dice, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Hermanos, por no preguntar a Dios. Que no sea que después tengamos que arrepentirnos y aborrecernos en polvo y en ceniza. Que tengamos que decirle a Dios, oye, te ruego, mira, te hablaré, pero te preguntaré y tú me enseñarás. En Elena G. de White, en el libro de Educación, página 57, Elena G. de White menciona lo siguiente. Dice, la mayor necesidad del mundo es la de hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Espero que no se corte para que tengamos que empezar de nuevo. Pero estoy recordando la parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25 y el capítulo 7 de Mateo 21 al 23. Son dos experiencias de vida con frustración de expectativas. En el capítulo 7, ahí lo que está ocurriendo es con toda la sociedad prácticamente mundial, sobre todo la parte cristiana. Hay una frustración de expectativa. En aquel día, dice, muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no hemos hecho acaso milagros en tu nombre? ¿No hemos predicado en tu nombre? Y yo les contestaré, no os conozco, porque no hicieron la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esta voluntad a veces comprometida con la sociedad que nos rodea, con las presiones que a veces del entorno, del trabajo, del estudio, nos pueden complicar nuestras convicciones. Elena G. de White menciona ahí qué clase de hombres espera Dios que sea. En el tiempo de la Inquisición, cuando la Iglesia romana perseguía a los cristianos que querían seguir los principios de la Biblia, y dice, en esa experiencia, el soldado entró a una iglesia, dice, un soldado entró a una iglesia, dice, apuntando con su arma al predicador, le dijo que si seguía predicando, lo mataría. Que si seguía predicando, lo mataría. El predicador lo miró y le dijo, mira, dice, soldado, cumple tú con tu deber, que yo cumpliré con el mío. Y siguió predicando. Recordemos los 3 errores de Pilato. Primer error, no escuchar las enseñanzas y consejos de Dios. El segundo error, no escuchar las multitudes o la multitud o la sociedad o el entorno. Y el tercer error fue lavarse las manos, querer ser neutral cuando está en juego la vida y la muerte. Queridos hermanos, que Dios nos bendiga a cada uno para que podamos decir como Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Hermano, que Dios nos bendiga, nos perdone y nos acompañe en el nombre de Jesús. Amén.